y que siempre disfrutamos de hacer actividades culturales vinculadas al ámbito de la arquitectura y otras cuestiones. Y en este caso, también bienvenida una vez más, porque María del Mar es asidua a esta casa y en esta ocasión, pues como conferenciante, que hay que agradecerte tu disponibilidad y tus facilidades que siempre nos das, y hoy especialmente en las circunstancias que tienes de salud, que acabas de salir de un enorme constipado, ¿no? Quería enmarcar un poco brevemente. Esta conferencia se sitúa en una serie de conferencias relacionadas con el lanzamiento del premio COADE, un premio editorial denominado Francisco Vaca Morales, en memoria del arquitecto pacense y extremeño, pero que ejerció su labor profesional en Badajoz. Y que le da nombre a este premio porque quiere de alguna manera reflejar la importancia de la actividad del arquitecto y de las arquitectas y los arquitectos en el entorno, en la sociedad en la que desarrollan su labor. Y la importancia también de investigar en el ejercicio profesional, aparte de la investigación que se produzca en el ámbito académico. De alguna manera, Francisco Vaca Morales refleja muchas de esas cuestiones. Fue arquitecto diocesano, arquitecto municipal, escribió y viajó muchísimo, introdujo el racionalismo en su ciudad. Y hoy esta conferencia, que se enmarca en ese lanzamiento del premio, es interesantísima porque el tema que nos trae María del Mar es precisamente una vinculación de un arquitecto cacereño, Ángel Pérez Rodríguez, un poco a ese tiempo, y concretamente la conferencia se denomina Del eclecticismo a la funcionalidad. Ángel Pérez Rodríguez, 1897-1977, coetáneo de Francisco Vaca. Y sobre María del Mar Lozano Bartolocci, ¿qué les voy a decir? Pero bueno, podríamos pasar media hora hablando de sus méritos, pero vamos a intentar resumir un poco pues, su condición de catedrática de Historia del Arte, licenciada y doctora en Historia del Arte, divulgadora, investigadora y académica, y en este momento pues, ostenta un puesto enormemente atractivo y muy importante para nuestra comunidad, como es el de directora de la Real Academia de Extremadura de las Artes y de las Letras. También es académica correspondiente las Reales Academias de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y San Telmo de Málaga y otras cuantas instituciones académicas internacionales. Fue reconocida con la medalla de oro y diploma de la Asociación Lucchesi nel Mondo. Y en la actualidad es vocal del Consejo Rector del Consorcio del Museo Forstel Malpartida en Cáceres, del Consejo Rector de la Ciudad Monumental de Mérida y patrono de la Fundación Godofredo Ortega Muñoz, miembro de ICOMOS. Y en cuanto a sus líneas de trabajo, destacar que ha trabajado en los ámbitos de arquitectura, urbanismo histórico, conservación y revalorización del patrimonio cultural, cartel, ilustración y arte contemporáneo. Ha dirigido 16 tesis doctorales, nada menos, y ha publicado muchísimas cosas. Yo quería destacar, bueno, pues algunas cuestiones muy directamente relacionadas con la arquitectura y el urbanismo. Historia del urbanismo en España de los siglos XVI, XVII y XVIII, paisajes culturales del agua y un libro de referencia para todos los arquitectos y arquitectas extremeños, cuál es la arquitectura en Badajoz y Cáceres, del eclecticismo fin de siglo al racionalismo, de 1890 a 1940. Este probablemente es donde se encuentra toda la raíz un poco de la temática de la conferencia que hoy nos va a dar sobre Ángel Pérez Rodríguez, que en una breve referencia al arquitecto, porque María del Mar profundizará en ello, me gustaría mencionar en la ciudad de Cáceres el Cine Norba desaparecido, pero también un edificio que es referente en cuanto al movimiento moderno en Extremadura, que es la Casa de los Picos.
el colegio, en un esfuerzo importante por documentar y registrar en el registro de Docomomo Ibérico toda la arquitectura que se encuentra en el ámbito del periodo del movimiento moderno, pues impulsó la introducción en el registro de varios edificios, y concretamente la Casa de los Picos está en el tomo de Docomomo Ibérico, donde están seleccionadas los mejores ejemplos de arquitectura dentro de ese registro en todo el país, ¿no? Y por tanto, bueno, pues también la figura de la que nos va a hablar María del Mar, el arquitecto Ángel Pérez, es fundamental para Extremadura y para la historia de su arquitectura. Y sin más, pues yo me coloco en el público y damos el protagonismo a quien lo merece esta noche. Muchas gracias, María del Mar. Pues, a ver. No, ¿se me oye? No. Buenas tardes a todos, y en primer lugar quiero agradecer al Colegio de Arquitectos esta invitación para participar en este curso que está organizando en torno a la figura de Francisco Vaca y por supuesto a la cariñosa presentación que me ha hecho Juan Antonio Ortiz. En mi caso, efectivamente pensé que sería interesante hablar de un arquitecto. ¿Esto se puede quitar? Sí, dale a ¿Salir ahí? Entiendo. Bien. Hablar de un arquitecto que era contemporáneo de Vaca, como ya se ha dicho, y que ejerció su actividad en nuestra ciudad con una prolífica labor, es decir, de Ángel Pérez. Aunque muchos de sus edificios ya han desaparecido, otros permanecen, al igual que sus actuaciones urbanísticas, como algunas transformaciones viarias que hizo en el centro histórico y en el llamado Ensanche, la apertura de nuevas calles y desarrollo de algunos barrios. Pérez fue autor de proyectos y obras de edificios residenciales entre medianeras, chalés, viviendas unifamiliares, de inmuebles para dotar de equipamientos y servicios a la ciudad, como el mercado, teatro, cine, kioscos, y además numerosas reformas de edificios y restauraciones puntuales del conjunto histórico o de muchas de las calles que forman de nuestra ciudad. Pues desde 1924 la ciudad intramuros se regirá para sus reformas u obras nuevas por los informes vinculantes de la Comisión de Monumentos, de la que él era miembro nato. Un arquitecto que trabajó principalmente en la ciudad de Cáceres, pero también lo hizo en otras poblaciones de la provincia, si bien hoy solamente nos vamos a referir a nuestra ciudad, dado que la hemos estudiado mejor y del tiempo que disponemos para una conferencia. Ángel Pérez nació en Viguera, un pueblo de la provincia de Logroño, el 28 de julio de 1897. Estudió arquitectura en Madrid, alcanzando el título en 1923, y fue alumno de Pedro Muguruza, arquitecto y urbanista notable, como saben, siendo también en este caso ya condiscípulo de Otamendi, de Ulargui y de los hermanos Luis y José María Morcillo, arquitectos, estos últimos que desarrollaron también su trabajo en Extremadura, sobre todo Badajoz y Mérida, aquí también. Pérez trabajó en el estudio del arquitecto Antonio Palacios mientras estudiaba la carrera, donde también trabajaba el citado Muguruza. En 1924 gana la plaza de arquitecto municipal de Cáceres, donde permanece hasta su jubilación. Para aprobar la oposición presentó un proyecto ejecutado de la red de saneamiento y alcantarillado de Alfaro y un proyecto de vivienda de alquiler en la ciudad de Logroño. Un interesante inmueble lamentablemente derribado en el año 2008. Lo llamaban popularmente la Casa de las Tetas.
por la decoración de cariátides que presentaba en la fachada. La vivienda se realizó el mismo año, en 1924. Era un edificio de planta baja, 5 alturas y entrecubierta de estilo ecléctico, como he dicho, con decorativas cariátides, atlantes, columnas estucadas, recercados de piedra y, sobre todo, resolvió la adecuación del edificio al solar, entre 2 calles con un chaflán coronado por un torreón, algo que veremos varias veces en sus casas cacereñas. Pérez vino a Cáceres con su mujer, Amalia Martínez Carrero, y se jubiló en julio de 1967. Murió 10 años después, en 1977. Por lo tanto, trabajó como arquitecto municipal durante 43 años. Tuvieron 4 hijos. Cuando llegó a nuestra ciudad, esta era una capital de provincia, una población pequeña que había comenzado su crecimiento a finales del siglo XIX con un ensanche en dirección suroeste, camino de la antigua estación de ferrocarril que se inauguró en el año 1881. El camino por la llamada carretera de San Juan del Puerto. Ese ensanche que vemos incipiente en el plano del año 1902 se abría desde uno de los límites de la ciudad del siglo XIX, la calle San Antón, que fue reformada a finales del citado siglo XIX, e iniciaba la Avenida España, donde empieza también el Parque de Calvo Sotelo y el Paseo de Cánovas, que era la zona con el terreno más llano, dada la complicada orografía o topografía de nuestra ciudad. Sin embargo, en los laterales también de este ensanche había muchos desniveles o pendientes, como comentaremos en algunos casos. Los arquitectos municipales que lo antecedieron y arquitectos que coincidieron con Pérez dieron también la imagen a final del siglo y primeras décadas, y sus nombres pues, fueron Emilio María Rodríguez, Rufino Rodríguez Montano, Calvo Traspaderne, rigurosamente contemporáneo de él, y otros. Ángel Pérez evolucionó y abordó diferentes lenguajes estéticos y técnicas constructivas según los años que le tocó vivir y la clientela a la que tuvo que atender, tanto desde su puesto municipal como de su estudio como arquitecto particular. Pero su obra es tan ingente y repartida por toda la ciudad que solamente podemos citar algunas de las actuaciones para intentar dar una imagen lo más amplia posible. En sus primeras obras, su lenguaje es fruto de la mezcla de elementos arquitectónicos, de los regionalismos, del estilo plateresco y de un cierto monumentalismo, como vio en sus profesores o coetáneos, o incluso del secesionismo vienés. Algo frecuente en algunos arquitectos de sus años 20 y 30, cuando él empieza, que dejaron como él la impronta de la influencia medieval, renacentista o barroca en obras un tanto retóricas e incluso nostálgicas, en las que predominan torretas y pináculos y abundantes decoraciones y estructuras más tradicionales. Después Pérez evolucionará hacia el funcionalismo, esa tendencia racionalista, y sin olvidar una arquitectura también tradicional y sencilla cuando se trataba de viviendas de vecinos con pocos recursos. En los primeros años continúa la labor empezada por su antecesor en el puesto municipal, Francisco Calvo, también riojano, titulado en 1915, que fue arquitecto municipal un tiempo, pero por oposición lo será de la delegación del Ministerio de Hacienda, jubilándose en 1963. Por eso he dicho que son rigurosamente coetáneos. Con Calvo, por ejemplo, firma proyectos de casas baratas para obreros en la zona de Peñarredonda, que fueron promovidos por la Sociedad de Socorros Mutuos de Cáceres y planificaron la zona con un urbanismo acorde. Casas modelo Ciudad Jardín del inglés Howard
de una planta en solares de unos 60 metros cuadrados y proyectos que después ya hace en solitario como arquitecto municipal, como el de 157 viviendas, de las cuales 127 eran para obreros y 31 edificios ya eran para familias de mayor capacidad económica. A estas suceden otras en diferentes zonas de la ciudad y sus periferias a lo largo de las décadas. Pero también hace obras para el ocio. Pérez retoma la construcción del Gran Teatro, bueno, acompañaba el caso anterior, la zona de casas baratas, ya en el año 31, como se había ido desarrollando, y algunas fotografías antiguas. Como decía, que va a retomar la construcción del Gran Teatro que había sido iniciado con un proyecto de Rufino Rodríguez Montano en 1905, se paralizó en el año 15 y fue reactivado años después, inaugurándose en 1926. Está ubicado, como saben, en la calle San Antón, esquina Casas de Cotallo, y se trata de un teatro a la italiana. Su fachada en chaflán presenta la portada con un gran montante y una ventana superior, ambos con arcos peraltados. Y en las fachadas laterales varían las formas de los vanos para no caer en la monotonía, rectos con arcos de medio punto o como ojos de buey. Por encima están las cornisas y antepecho, así como el remate en un lateral con un frontón y el escudo de Cáceres. El interior tenía la boca del escenario y el patio de butacas y plateas con decoración de escayolas en los antepechos. También un primer piso con palcos y butacas, el segundo con andanada y el llamado paraíso o gallinero. Al haber sido rehabilitado con bastante fidelidad en el año 1992, de hecho los planos que pongo son los que se confeccionaron para esa rehabilitación, pues realmente se conserva bien y lo podemos ver. Se rehabilitó en el año 1992 con sus barandillas de hierro forjado, las columnas que sujetan esas estructuras voladas de hierro fundido, etc. El aforo es de 1.039 localidades. Estamos así, por lo tanto, en los años 20, cuando en el citado ensanche también van a aparecer nuevas viviendas de pisos y chalés. Pérez tiene la oportunidad de coronar el final de la calle San Antón, donde construirá dos viviendas singulares, una la que se denominará popularmente Chicuela y la otra enfrente con arquitectura particular para el contexto que veremos en su momento. El edificio de la Chicuela, en la calle número 30 de la calle San Antón, sustituyó al Parador de Valiente que estaba enfrente del Fielato. El promotor fue Juan Pérez y Pérez, un industrial hijo de Tomás Pérez, que tuvo muchos negocios en la ciudad, terrenos, etc., quien pidió licencia para hacer la casa según planos y croquis de Ángel Pérez del año 1927. El solar completo era de forma trapezoidal, irregular, entre dos medianeras, y recurrió de nuevo a la construcción en chaflán, con una torre enfatizando la situación de esquina. Tenía una planta baja para comercios, primera planta para vivienda del propietario, que también se quedó con el torreón de la esquina, segunda para los hijos del propietario y la tercera planta para alquiler. Llamaba la atención la decoración exterior del edificio con diferentes soluciones en los vanos según las plantas, además de balaustradas, capiteles de orden dórico, adornos con cerámicas de color tornasolado o de color azul, todo ello fabricado en la Cartuja de Sevilla, también placas de granito, todo un juego de colores. Pérez estuvo influido por su maestro, Antonio Palacios, autor de numerosos edificios en Madrid y otras localidades, también con torreones y decoraciones neohistoricistas, aunque las combinaba, fue evolucionando, como saben, también con el mundo de la Art Deco.
Realmente Pérez, por tanto, se interesó por este lenguaje y también el nombre, los edificios que estuvo haciendo muchas veces tendrán esta referencia. Por cierto, que el nombre de la Chicuela, según he leído, se ha publicado mucho esto en la prensa, estaba relacionado por el parentesco de la mujer de Juan Pérez con una familia de toreros sevillanos, los Chicuelos. Uno de ellos fue famoso por hacer el pase del capote llamada Chicuelina y estuvo enamorado de una hija de Juan, que era su prima, una prima lejana. Entonces se alojó, cuando vino aquí a hacer una corrida, se alojó en la casa cacereña y finalmente decidieron no casarse, pero mantuvieron su amistad y le pusieron este nombre, este sobrenombre. La Chicuela fue demolida el 16 de febrero de 1984 por la empresa Pinilla, propietaria del edificio, a pesar de algunas protestas ciudadanas que ya empezaban con estos eslóganes, no a la demolición. Pero, sin embargo, su derribo, que fue amparado por una sentencia del Tribunal Supremo, se llevó a cabo. En su lugar se edificó el edificio llamado Chicuela II, proyectado por los arquitectos Eleuterio Sánchez Vacas y Fernando Hernández Mancha, un edificio que quiso, como es evidente, evocar con su diseño el de Ángel Pérez. En el año 1928, Pérez también diseña la reforma de la fachada de la calle San Antón, número 28, colindante con la Chicuela. Se trata de la construcción de un mirador, adorno de huecos y revoco, y son piezas, como ven, que recordaban tanto la moda modernista con ese mirador de cristal y hierro, como también referencias de recuerdos renacentistas con esas dovelas acodadas, etcétera, por esa preocupación por hacer algo más noble. El edificio también fue derribado. Tomás Pérez, padre de Juan Pérez, del citado Juan Pérez, era propietario de un amplio terreno en la zona del comienzo de la avenida de Armiñán, se llamaba así, y futura avenida de España, que fue construyéndose sucesivamente. Una avenida que cambió varias veces de nombre, pues se denominó de Cánovas, Avenida de Armiñán, como ya he dicho, Avenida de la República y Avenida de España. Así, en la esquina de la Avenida de España número 3, Ángel realiza la casa de Tomás Pérez entre el 27 y 1929. En ella el arquitecto vuelve a ese eclecticismo con abundantes elementos neorrenacentistas. Se trata de un edificio para viviendas que resuelve muy bien, con diversos patios y distintas alturas, las grandes dificultades que, como he dicho antes, ofrecía ya el terreno, al tener que salvar un fuerte desnivel en un solar estrecho y profundo. La estructura, según he leído, ya, bueno, y además el edificio, este sí que se conserva, ya utilizó hormigón armado. El resto es obra de fábrica de ladrillo. También la vuelve a terminar en Chaflán con esos miradores, una torre mirador sobresaliente, que también es cierto que podía ser un guiño a la cercana ciudad antigua, a la que muchas veces en sus memorias mencionan estos arquitectos, que es un referente para ello. La torre en el proyecto culmina en unos pináculos, aunque luego ya pues terminó en unas formas geométricas, quizás evocando más unas, ¿cómo se llaman? Unas almenas, es lo que quería decir, un poco de cos, ¿no? Por tanto, pues es toda una mezcla. Exteriormente, ornamentos neoplaterescos, de nuevo la cerámica. Pérez se ayudó en estos años de magníficos artesanos para la rejería, la cerámica, la yesería, etcétera. Y aunque el edificio hoy, yo he entrado intentando ver los espacios
claro, de entrada, patio, etcétera, pues han sido totalmente remodelados. A su lado se encuentra la casa que hizo Francisco Calvo, que participa de una manera más radical todavía de esa ola neoplateresca, en la que opta por ornamentaciones de medallones con bustos, roleos, decoraciones a candilieri y blasones timbrados. Ambos edificios se ven en el plano de 1931, donde contemplamos el ensanche cacereño con el hospital en la margen derecha, o también con las Hermanitas de los Pobres en la margen izquierda, pero también otras construcciones. Y siguiendo esta avenida hacia el suroeste, Pérez atiende un encargo privado, esta vez más caprichoso, un encargo que era un chalet para José Correa, un industrial nuevamente que tenía una tienda de tejidos en la calle Pintores. En el proyecto se habla de casa hotel y estaba situado en el Paseo de Cánovas, esquina Gómez Becerra. Era, como pueden ver, de estilo neovasco, como los que se podían ver en libros sobre chalés que también manejaban los arquitectos. En el proyecto incluso imitan las letras vascas. Es que no sé por qué salen. ¿Se puede cerrar? Ya. Esto supongo que no tengo dónde cerrarlo. Ahí. No. Es que no tiene la X de cerrar. Bueno, lo dejo ahí. No sé. Bueno, a ver si se nos va, ¿no? Primero estuvo aislada, como pueden ver en esta fotografía, y después ya, bueno, ahora debe ser que no me deja ahora pasarla. Ahora, bueno, pero después ya formando medianera, ¿no? Una medianera lateral. Fue derribado en los años 70. El proyecto es de 1927 y se construyó en 1928. Tenía un jardín, era una vivienda hecha con muros de carga, entramados de madera, terrazas decoradas con balaustres, azotea, mirador y una superficie de 360 metros cuadrados entre las dos plantas. En el interior, en cambio, no seguía el estilo vasco en absoluto, era todo el estilo del exterior. Ahí ven la casa y el edificio que lo sustituyó. Pero nos falta por comentar el otro edificio que proyecta, bueno, que proyecta Pérez en la calle San Antón, en los números 25-27, en la esquina con la calle Santa Polonia, que está enfrente, como saben, de la antigua Chicuela, y que completa este grupo de casas de la burguesía industrial cacereña. Fue construido ya más tarde, en el año 1932, y esta vez la realiza la casa, parece ser que a petición de los dueños, la clientela siempre es fundamental, en un estilo sevillano, de la época sevillana, también de la exposición del 29, etcétera. Como he dicho, felizmente se conserva. Su propietario era Julián Iglesias y Ángel también realiza en ella, como no, una torre y elementos constructivos decorativos como los balcones, los miradores, ese balcón corrido de la primera planta. A su vez, todo ello también relacionado con una serie de pináculos de cerámica que, por cierto, desaparecieron en la parte superior, tejaroces en los vanos, etcétera. Tiene, como el de la Chicuela, 3 patios de luces y escalera con lucernario. Y llama la atención ese paramento blanco, todo avitolado, es decir, con esas marcas longitudinales. Pero sigamos nuestro relato cacereño. La construcción del nuevo ayuntamiento en el siglo XIX supuso iniciar una importante lesión en la muralla al abrir un portillo entre las torres de la Hierba y el Horno, donde se construirán una serie de escaleras.
Unas décadas después, en 1886, se configura en este espacio un mercadillo, formado, como ven por esas fotografías antiguas, por una serie de casetas de madera con tejadillo de zinc a los lados de las citadas escaleras. Dada su insalubridad, en 1924 se acuerda en sesión municipal que se confeccione un nuevo proyecto completo de mercado para sustituir a este antiguo mercado, pero en el mismo lugar. Pero también invadiendo, como veremos, algo más la Plaza de las Piñuelas y los Adarves. Será Ángel Pérez quien firme los proyectos en 1927. Su construcción, como he dicho, afectó nuevamente al lienzo de la muralla e incluso supuso el derribo de una torre adosada al muro, según publicaron Mercedes Pulido y Enrique Cerrillo. A pesar de los esfuerzos de la Academia de la Historia, la Comisión de Monumentos, porque la Academia escribió protestando por esto, la Comisión de Monumentos aprobó el derribo sin mayoría suficiente, pues en la memoria ya se indica que es necesario quitar la muralla en todo lo que es el edificio por su fachada posterior hasta el nivel de la calle a donde da dicha fachada. El mercado de abastos, inaugurado en 1931, tenía muros de fábrica de ladrillo con mortero de cemento, armadura de cubierta de hierro y viguetas en fachada con columnas de hierro, y en el interior se proyectaron 36 columnas de hierro, típico de los mercados, ¿no? Seguía criterios modernos, sin embargo, lo relativo a la higiene e interesante arquitectura prerracionalista, influida seguramente por el secesionismo austriaco y la arquitectura deco. Sobresale, como podemos ver, el cuerpo central con una ventana termal segmentada por tirantes de hormigón, quizás bajo la influencia de la portada del Palacio de Comunicaciones, hoy Ayuntamiento de Madrid, de Antonio Palacios. El mercado se derribó en el año 1973 y, como saben, se rehizo la muralla y ordenó la zona con el llamado Foro de los Balbos. Ya en el comienzo de la década de los 30 nos aparece un proyecto firmado el año 1930 por el mayor protagonista de este ciclo, el arquitecto Francisco Vaca. Un proyecto de un edificio de viviendas en la calle Donoso Cortés, que sin embargo en la fachada tiene un azulejo en la que pone que la obra está hecha por Vaca y por Ángel Pérez, inaugurada en el año 1931, suponiendo que este último Pérez, pues digo yo que llevaría la dirección de obra. Responde totalmente a un tipo de arquitectura que en estos años estaba haciendo Francisco Vaca en Badajoz, un edificio de planta baja, semisótano y 3 plantas en altura, aprovechando el fuerte desnivel del solar. Saben que de esa calle a Camino Llano también hay un enorme desnivel. Lo sabe organizar, bajando el edificio y aprovechando, como he dicho, la altura. También tiene 3 patios, terreno exterior llano para jardín, y en las 2 plantas inferiores, que es interesante, en este perfil lo pueden ver, pues realmente proyecta terrazas, y en la primera planta del patio principal proyecta unas columnas, nuevamente el interés por ese mundo clasicista, y también que tenía ese patio losas de vidrio en el suelo para iluminar la planta baja y una cubierta con claraboya. La fachada, que es lo que podemos ver, el interior también se ha reformado, está dividida en 3 cuerpos verticales, tiene el central más alto, con una cornisa que no podemos ver aquí, pero que todos conocemos seguramente el edificio, y la fachada que va degradándose conforme va subiendo en cuanto a volúmenes, utiliza las curvas, la bicromía
con esos tonos del ladrillo y del enlucido, es decir, toda una fachada también de estilo deco peculiar en el entorno cacereño. Francisco Vaca también será autor de un local, a ver si pasa. Sí. También será autor de un local para oficinas provinciales de turismo en una casa de la calle Parras, entonces llamada Cervantes, una obra que firmó ya en el año 42. El lugar vendría marcado, el hacer ahí la oficina de turismo, seguramente por la cercanía del Hotel Jamek y otros espacios de restaurantes, etcétera, para los que se desplazaban entonces. La casa, en la memoria de Vaca, que por cierto se lee muy mal, está ya el papel casi ilegible, es calificada por Vaca de vulgar. Vaca entonces realiza la decoración del bajo con una portada de arcos revestidos de piedra labrada y decoraciones interiores de tipo otra vez neohistoricista, con un patio con triple arco sobre columnas, seguramente influido por ser un encargo de la administración franquista. Estamos en el año 42. Y en la memoria además indica que Cáceres es la ciudad de la piedra y los arcos. En la actualidad, esta foto la hice antes de ayer, todo el inmueble está siendo restaurado para apartamentos turísticos. Y por cierto que en la propaganda dice que es una casa de gran solera, una casa importante, una casa palaciega más o menos, son palabras parecidas, seguramente sin saber que estamos en los años 40 cuando aparecen esas portadas con arco, etcétera. Ya durante los años de la Segunda República y con el primer mandato del alcalde socialista Antonio Canales, que lo fue desde 1931 a 1934, continúan las obras públicas y privadas. Pérez hizo un original edificio de lenguaje expresionista construido para refugio de mendigos en el Cerro de Santo Vito, barrio periférico de San Blas, en el año 1934. Un edificio que se erigió como una actuación de política social impulsada por el propio Canales, por el ayuntamiento. La planta, muy original, es de perfil curvilíneo, tiene forma de herradura y a partir de la entrada nos encontramos con un patio desde el que se desarrollan las estancias y en el eje central está la cocina. A ver si me deja... Bueno, me deja... Bueno, lo pueden ver en el eje, eso redondo es la cocina y a la derecha se situaba la zona de matrimonios y de mujeres y a la izquierda la zona del guarda y de los hombres. La cubierta es abovedada y corrida. El exterior son paramentos, tiene paramentos enfoscados en mortero de cemento, los muros en talud y parece tomar la forma de un búnker para refugio casi de bombardeos bélicos. Estuvo convertido en vivienda, después cerrado durante unos años, luego fue restaurado. Estas fotos son de hace un año y en la actual... Vaya. En la actualidad se ha empezado, lo habrán leído en la prensa, una nueva restauración de este edificio, ¿no? Es una pena porque, como ven, ahí está lleno de pintadas, etcétera, porque el barrio también en esa zona pues está bastante degradado, pero bueno, se va a recuperar. Pero también en los años 30 se desarrollarán algunas calles perpendiculares al eje principal del ensanche, como la avenida de Mayo, luego Alejandro Lerroux, hoy Virgen de la Montaña. La Plaza de la Independencia, luego de Conquistadores, que es esta, actualmente la Plaza de Conquistadores, la Avenida España, aquí hay un reparto también por los solares que había, el tema donde se va a ir se va a construir después, como ya mencionaremos, por ejemplo, las escuelas normales.
Pero lo importante, como digo, es que hay que ver también a Pérez como urbanista, no solo como arquitecto o como decorador en algunas cosas, ¿no? También aparece, como digo, la plaza hoy de Colón, y la avenida de ahí también surgirá en estos trabajos y en estas alineaciones. Se irán haciendo también la avenida del Oeste, luego Primo de Rivera, hoy Clara Campoamor. En estos espacios trabajarán Ángel Pérez, Francisco Calvo, López Munera, Luis Gutiérrez Soto, a los que se añadirán después nombres como Juan Marchena, Hurtado Collar y otros. Aquí vemos también abajo esa misma avenida con ese enlace. Realmente estamos hablando de todo un desarrollo, esa avenida de Mayo, avenida de la Montaña, que había empezado en 1929, pero que será en 1934 cuando verdaderamente se empiece ya a urbanizar. Aquí, aparte de edificios que vamos a ir viendo, los hermanos Morcillo construirán el antiguo sanatorio Santa Ana del doctor Ledesma. También las escuelas normales que he citado en esos años 30, el gobierno civil a partir del 34. Precisamente en la esquina con la Avenida de España número 11, Pérez hace un gran proyecto el mismo año 1934, por encargo de Tomás Pérez, del que ya hemos hablado varias veces, que será el Teatro Cine Norma. Un teatro que fue construido con el maestro de obras Francisco Arias del Amo. Sin duda es una de las obras maestras de Pérez. Se inauguró el 1 de febrero de 1935 y fue regentado por Juan Pérez desde entonces. Según la publicidad del momento, tenía confort cuidadísimo, magnífica instalación Clamfin, algo relacionado con el cine, sorprendente iluminación indirecta, cielo raso de corcho ignifugado, butacas numeradas en todas las localidades, amplios pasillos, cómodos vestíbulos y dependencias y calefacción del máximo rendimiento. El cine efectivamente era amplio, con 2 cuerpos de palcos, 33 filas de butacas, total 2.000 localidades. El terreno en declive, nuevamente, se aprovechó para la ordenación del escenario y el patio de butacas, como los antiguos teatros. Contaba con una rutilante decoración interior de color azul patinado con columnas y capiteles y un arco en el escenario, y según es descrito también con plata y adornos en cobre natural en la base de las columnas. Además había cristaleras decoradas con vidrios de colores. La obra fue un alarde estructural por la utilización, según me contó su hijo, que ya murió, el hijo de Ángel Pérez, por la utilización de una gran viga roblonada de 1 metro más o menos de canto. Me dijo que trajeron de Bilbao, viniendo a engraparla especialistas de la capital vizcaína. Dicha viga resultaba necesaria para construir los 40 metros de luz libre que era preciso dar a la sala. Su estilo exterior era nuevamente expresionista y deco, destacando el remate de una gran cornisa con forma de serliana. Y también realmente destacaban las letras debajo de ese arco central, el gran óculo en el centro, pero lamentablemente en el año 1967 fue derribado. El mismo año, 1935, hace un proyecto para la Casa del Pueblo a instancias del Comité de la Confederación Obrera de Cáceres, junto a la plaza de Peñarredonda, que yo no he vuelto a saber ninguna noticia. Creo que, lógicamente, estamos en el año 35, luego cambiaron las cosas, no se llegó a construir, aunque si alguien sabe más de esto, pues me encantaría que me lo contara. Ya entre los años 30 y comienzo de los 40
Ángel Pérez proyecta varios edificios de la Avenida de Mayo, Virgen de la Montaña hoy, algunos entre el Chalet de los Málaga y las escuelas de magisterio, otros enfrente. En cada uno pone un sello distinto y evoluciona desde un estilo deco y Bauhaus a un estilo funcionalista y depurado. La mayoría han desaparecido, pero alguno se conserva, como el que he puesto aquí, y los proyectos están en el Archivo Histórico Municipal de Cáceres. Proyecta así esta casa, la número 4, de trazo muy sencillo y racional. Del mismo año es la del laboratorio Leumann, el número 6, que tenía varios cuerpos marcados por la geometría, por la desnudez de los vanos y la decoración de líneas rectas, realmente que llama la atención, ¿no? Entre también racionalismo y deco. De esta obra no he encontrado el proyecto, se derribó también hace unos años y lamentablemente una casa que llama bastante la atención, pues no tenemos ya ningún resto de ella. Bueno, sí, esas fotografías que me pasó Fernando Carvajal, el artista que todos conocen, ¿no? También el número 10, pues es este que tenemos aquí, que se llegó a construir, pero que y se pudo fotografiar, pero que realmente también se destruyó, ¿no? Aquí vemos una fotografía en la que está esa casa, la siguiente que sería la del laboratorio que hemos mencionado, y esta que sí se conserva, sin embargo, es una casa que hizo Francisco Calvo, nada que ver con la arquitectura de esa casa que hemos visto neorrenacentista en la Avenida de España. Calvo también evolucionó absolutamente con este funcionalismo que hemos visto en muchas de sus viviendas. Ya tenía muchos pisos y pudo por eso sobrevivir. Enfrente, Pérez proyecta el año 1934 la número 5, también ya desaparecida y también con un estilo interesante, con unos miradores de fábrica que han olvidado ya los hierros forjados de los edificios interiores, pero también variando con esas formas en los miradores, curva en la planta intermedia, poligonal en la parte superior, juegos de entrantes y salientes, de luces, etcétera. Es decir, no era una arquitectura, como he dicho antes, monótona, sino también jugando con otro lenguaje o estilo posterior. A su vez, realizó en el número 7 esta otra para Juan Rodríguez, igualmente en el año 34, que sí se conserva, ¿no? A ver. Que sí, como he dicho antes, se conserva, esta foto está recién hecha y aunque está ahí encajonada, pero bueno, está ya protegida y nos habla de estos cambios que hacía Ángel Pérez por su interés por ser un arquitecto que estuviera renovándose a sí mismo. También Pérez sigue proyectando actuaciones urbanísticas como el ensanche de calle desde la Plaza Mayor a San Juan por Piñuelas, es decir, la Gran Vía, que llevaba décadas fraguándose y que finalmente se hace en estos años 30. Y también va a realizar la conexión entre las afueras de la Plaza Marrón y la calle Hoy Virgen de la Montaña hasta la calle Colón. Realmente era la calle Diego María Creuet, que se empieza o se traza a partir del proyecto del año 34. Además, durante la Segunda República, Pérez era autor de varios grupos escolares. Su construcción, como todas las de aquella época, seguía generalmente las indicaciones de la Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas, una entidad creada en 1920 por el Ministerio, que hizo que desde Madrid se marcara el diseño de la mayor parte de las escuelas públicas del Estado. Pérez hizo varios proyectos, entre ellos las escuelas llamadas Pablo Iglesias, las de Aldea Moret, las del Madruelo que tenemos aquí recientemente destruidas, como saben, o derruidas,
con un proyecto de 1934 y un inicio de las obras del año 35. Estaba en el barrio de las Tenerías Altas, donde el arquitecto nuevamente tiene que acomodar el edificio a un fuerte desnivel del terreno, por lo que construye en un lado una planta y en el otro dos. En el proyecto señala que el edificio debe estar aislado por razones de higiene y que debe tener un gran campo de recreo para los niños. También en estos años republicanos hará la ampliación y delimitación del grupo escolar Delicias frente a la Plaza de Toros. Esta continúa, ha sido renovado además. Y el proyecto de las escuelas de la estación Arroyo Malpartida. Como ven, una actividad impresionante. Pérez interviene a veces como proyectista, otras como director de la obra, y siempre en ellas busca adaptarse al terreno y a las necesidades, a la buena ventilación y la simetría de las formas de las distintas partes, tanto en el exterior como ya en el interior, acomodándose, como he dicho, a las necesidades. Pero hablemos ahora, bueno, estas son fotografías del Maluelo. Hablemos ahora del edificio que más fama, como nos ha dicho Juan Antonio, le ha dado a nuestro arquitecto. Me refiero a la denominada Casa de los Picos, edificada entre el Cine Norba y la casa realizada por Francisco Calvo en 1928. Su construcción fue un acierto en cuanto a su ruptura con el eclecticismo y los neos y la apuesta por una renovación del lenguaje que ya hemos visto estaba haciendo ya a través de esas viviendas de la calle de la avenida de la montaña. Realmente aquí ya estaba apostando por el movimiento moderno, por lo tanto por el racionalismo, que siguiendo consideraciones como las del vienés Adolf Loos, enemigo del ornamento, o de los arquitectos de la Bauhaus alemana o de Le Corbusier con sus ventanas apaisadas en cortina o en cinta, como se decía, buscaban la funcionalidad. Algo de esto lo hemos visto en esa casa del laboratorio Leumar, si bien la Casa de los Picos está formada por dos edificios realmente para viviendas de alquiler en la Avenida España número 7 y número 9, cuyo solar y construcción pasa además por distintas propiedades. Se trata de dos edificios unidos de 7 plantas, que luego comentaremos, pero tenemos dos proyectos de esa Casa de los Picos hechos por el propio Ángel Pérez. El primero corresponde al número 9 y es del año 1931. Su diseño exterior todavía se relaciona con esa etapa ecléctica de torreones, pináculos, etcétera, flameros anterior. Como vemos en este plano, el interior estaba planeado para 4 viviendas por planta en relación a un eje central, pero al adaptarse a la forma desigual de la parcela sacrificaba en la primera crujía los espacios que iban en disminución y forma de ángulo. Este proyecto no se hace y años después, en 1937, Juan Pérez y su cuñado José Muñoz piden la licencia para un nuevo proyecto muy diferente. Y la Casa de los Picos se construye en 1939, siendo realmente 2 edificios, como he dicho. Debemos destacar que la estructura de todas las plantas es de hormigón armado, el resto también con ladrillo. Pérez en este y otros edificios de esta década romperá así con los revival y casticismos que había practicado e iniciará esa etapa a la que hemos ido refiriéndonos de construcciones con elementos volumétricos abstractos, volúmenes cúbicos en forma de maclas geométricas y dominio de las formas aristadas y agudas. Además, opta también, como vemos y vamos a ver después mejor, por barandillas metálicas. En ambos edificios colindantes, el arquitecto buscó una nueva forma de resolver la relación del edificio con el solar por la desviación de la línea de la fachada y creemos que recurrió como inspiración al antecedente de la casa que proyectó en 1933 y realizó en el 35 el arquitecto Casto Fernández Sou en la avenida Menéndez Pelayo,
Número 15, en Madrid, frente al Retiro. Un arquitecto, como saben, que perteneció al GATEPAC, a ese grupo de arquitectos y técnicos españoles para la arquitectura contemporánea, fundado en 1930. La Casa de Madrid tiene forma en dientes de sierra para adaptarse a la calle y ofrecer la mejor orientación hacia mediodía para las habitaciones de fachada. La terminación en curva de los balcones también suaviza el perfil del edificio y recuerda el interés de estas formas tipo barco del mencionado movimiento moderno y su decoración art déco. Fue un proyecto que pudo ver Ángel Pérez, sin duda, en la revista Cortijos y Rascacielos que habían fundado Casto y su hermano, donde se reprodujo dicha vivienda en el año 1935. Pérez, a excepción de la planta baja, que se adaptaba, se adaptaba a la alineación de la acera, realizó un edificio de retranqueo diagonal en dientes de sierra y adaptó cada habitación a la forma de las medianeras paralelas, siendo diferentes unas de otras, no como en ese proyecto que hemos visto al principio. Pero sus ventanas en esquina además son rectas y no se producen las curvas del edificio de Madrid. En el número 7 se hicieron... En el número 7 se hicieron 2 viviendas por planta y en el año 1961 se amplió por la parte de atrás, pues el solar no se había utilizado al completo. Cuando ya estaba construido parte del número 7, se hizo el número 9 con criterios semejantes y un piso más, aunque el solar no era tan rectangular, sino algo más trapezoidal en sus medianeras, pero las habitaciones tuvieron los tabiques paralelos. Se hizo así una vivienda por planta y en el plano se ve la distribución que teníamos aquí atrás, con un patio de ventilación y patio posterior. En el exterior sí que hay alguna diferencia entre este edificio y el anterior por el tratamiento de las ventanas en cinta, que no tienen molduras en el segundo caso, aunque algunas, como ven, también pues, han sido luego ya un poco transformadas, aunque bueno, es un edificio, como sabemos, ya muy protegido. La Casa de los Picos, como ya se ha dicho, ha sido catalogada en el inventario de la Fundación Docomomo Ibérico, que forma parte, junto a Portugal, del Comité Internacional de Documentación y Conservación de Edificios, Sitios y Barrios del Movimiento Moderno. Pero no queremos dejar de hacer referencia a que Ángel Pérez intervino en labores que afectaron a algunos inmuebles de la ciudad antigua y elementos claves como la muralla. También a restauraciones e intervenciones urbanísticas de las mismas, tal como estudió María Jesús Teixido en su tesis doctoral Conservación, Intervenciones y Práctica Restauradora en el Centro Histórico de Cáceres, que está además, se puede consultar, está en internet. Por ejemplo, en 1938 realiza un primer proyecto de reforma de la Plaza Mayor en la zona de la muralla, liberando esta en la zona que va de la Torre de Bujaco a la Torre de los Púlpitos. Ese era su proyecto, al que seguirán otros proyectos de los arquitectos conservadores de esta zona, conservadores del Estado, González Valcárcel y Rodríguez Cano. Realmente, con el proyecto de Ángel Pérez, se pretendía dotar a la plaza, que entonces se llamaba de General Mola, de un jardín junto al borde de la muralla delante del Arco de la Estrella, como hemos dicho, entre las dos torres, eliminando otros elementos que había allí tan singulares como la Ermita de la Paz, se la cargaba, y también las edificaciones del llamado Arco del Corregidor, etcétera. Pues consideraba que lo fundamental era que se viera la muralla y sus torres, algo que realmente es una tentación que de vez en cuando sigue surgiendo, ¿no? Y que hay proyectos por ahí de seguir quitando y quitando. Pero bueno, esto ya era algo absolutamente extremo y, como hemos dicho, no se llegó a hacer.
También Pérez pues, va a hacer intervenciones en el ensanche de las plazuelas de Santa María y de la Diputación actual y el Palacio de los Golfines en el año 35, tal como lo tenemos ahora. Esas plazas son producto de las intervenciones de Pérez. A finales de los 30 y comienzo de los 40, pues seguirá haciendo estos otros proyectos, pero también vamos a cambiar un poco el chip, porque seguirá trabajando en una época ya que se verá condicionada ideológicamente, primero por la propia posguerra y sus monumentos conmemorativos, y por un afán de buscar en un pasado histórico las fuentes de recuperación de una nueva arquitectura simbólica, lo cual trascendía a las más significativas construcciones. Pérez, como arquitecto municipal, será el autor de la Cruz de los Caídos, del año 1938. También terminará el monumento al trabajo, que había sido encargado en su origen por el alcalde Canales. Él mismo, claro, hizo el proyecto que vemos a la izquierda, pero después se va a terminar ya la época posfranquista, como vemos ahí su inauguración, ya con un cariz distinto políticamente hablando que cuando se empezó a hacer. También va a realizar el monumento al regimiento número 27 de Argel en el año 40, enfrente de la Plaza de Toros, o mucho más tarde el de los conquistadores extremeños en la Plaza de Colón, ya del año 58, en el que colaboró además el escultor Eulogio Blasco en esos repujados, en esas placas metálicas. Una posterior actuación que queremos señalar, por ejemplo, en la casa de nueva planta proyectada por Pérez en el año 39, en la esquina de la plaza y la calle Piñuelas, entonces se llamaba Defensores del Alcázar de Toledo, para Eleuterio Sánchez. El solar había sufrido el impacto de una bomba en el año 37, había que rehacerlo, y realmente lo que hizo fue esta construcción, en la que afectó, por ejemplo, a los portales, que fueron construidos con mayor esbeltez que los que tenía anteriormente. Vaya. Pero también tenemos que señalar que estamos ya iniciando definitivamente los 40, una época marcada por las necesidades de viviendas protegidas de carácter sencillo que mejorasen las condiciones de vida. Pérez hace numerosos proyectos de viviendas sociales para obreros en Peñaguda y Berrocala, Ronda del Hospital, Hornillo, Casas de Luna, buscando siempre cumplir con las exigencias de iluminación directa y buena ventilación, con un corral trasero y a veces jardincillo alrededor, según la categoría, siendo pues construcciones que tardaron en iniciarse, pero que van a sucederse unas a otras. Pérez también realizará, ya va invadiendo, diríamos, con viviendas privadas, unifamiliares y de pisos, la Ronda del Hospital o Camino de Ronda, hoy Avenida de Hernán Cortés. Allí se construirán casas de una planta y también de piso, y seguirán otros arquitectos contribuyendo igualmente a su crecimiento. Otras serán chalés de lujo, como el que proyecta en 1947 para Construcciones Hacha, en la llamada entonces calle Nueva, sin nombre, entre la calle, realmente entre, se dice Antonio Hurtado, pensando en toda la distancia que había, y la pista del oeste, realmente donde ahora, como hemos dicho, está la calle Clara Campoamor, ¿no? La de los edificios múltiples. Toda esa zona se va sembrando también en parte con chalés, donde vuelve a recuperar pues elementos también diríamos más castizos, más con otro carácter, que ya no sea tan racionalista, aunque los interiores sí que se plantean siempre ya con total ventilación, ventanas exteriores, etcétera. También hizo casas de campo, que no vamos a poner ninguna, pero que encontramos en el archivo. Sigue con edificios de viviendas de vecinos,
algunas en las calles del centro histórico, como la que proyecta para Javier García Tellez en la calle Pintores, que aún se conserva, y creo que es interesante mirarla porque volvemos a encontrar esas barandillas de tubo también modernas, del movimiento moderno, con diferentes juegos de vanos, y que seguramente la mayoría de la gente que pasa por ahí pues no se fija en ella, siendo un inmueble, como he dicho, que a mí me parece lleno de interés. O como la casa de nueva planta en la calle Colón y Plaza de los Conquistadores, un proyecto del año 34, pero ya comenzado en el año 40, que aún se conserva, también ya catalogada, un solar que nuevamente tiene desniveles y una forma trapezoidal complicada. Es interesante que vuelve a jugar con los volúmenes, con todos esos cuerpos centrales que sobresalen, o con ese remate del tejado sobresaliendo para formar un alero, la bicromía, etcétera. También pues la tenemos ahí cotidianamente, pasamos por ella y nos tenemos que acordar ya del interés de que haya sido hecha por Ángel Pérez. Otras viviendas que podemos recordar avanzando ya en el tiempo es el inmueble número 3 de la calle Clemente Sánchez Ramos, antes Segunda Travesía de Cánovas, es como se llamaba, que actualmente, por cierto, está deshabitado. Hay ahí un problema y yo creo que como no se resuelva, pues acabará también deteriorándose por completo. Un proyecto presentado en el año 47, construido al año siguiente, que también es un bloque lleno de interés, no solamente, bueno, el exterior. Nos encontramos otra vez, es vivienda para particulares que les gusta que ponga esa serie de decoraciones, jugando con esos cuerpos de mirador que sobresalen de fábrica, teniendo en el interior 2 patios de luces y realmente jugando perfectamente con casas muy cómodas, muy amplias, y después ya exteriores con esas decoraciones. Ya en el Paseo Alto hizo en 1942 un proyecto de reforma de la casa de baños turcos en el Paseo de los Mártires. Realmente se trataba de reutilizar un antiguo edificio que se construyó para polvorín a mediados del siglo XIX, que fue abandonado y reaprovechado para una estación sanitaria en época de la gripe de 1918, la llamada gripe española. Hoy, como ven, pues lamentablemente, aunque también es interesante esa mezcla de elementos, esos pináculos que recuerdan los que había también, por ejemplo, en la portada que llevaba al jardín del convento de San Francisco, a la huerta que luego se quitó, o estas formas cupuladas, etcétera, pero está pues realmente también para que pueda ser restaurado. Así ya entramos en los años 50, cuando también Pérez realiza obras interesantes, como la casa en la calle Clavellina, esquina Falangista Javier García, entonces hoy Rosso de Luna, proyectada en 1950. Un solar pequeño con forma trapezoidal, también complicado, que todavía se conserva y llama la atención el exterior, en el que combina nuevamente 2 tonos cromáticos con los materiales, las formas rectas y curvas, ese resalte en chaflán de cada piso, y como siempre, como hemos dicho, pues sabiendo sacar el máximo partido a un solar gracias a la situación de la escalera y el pequeño patio. Interesante también es la casa de viviendas de la calle San Pedro de Alcántara, que también todos los que vayan al Gran Café pasan por ella, ¿no? Quizás sin saber su historia. Es un proyecto que hacen entre Ángel Pérez y Juan Marchena, un arquitecto que durante unos años trabajó también en Cáceres, y que se va a construir ya en el año 53, como ven, la hace para Eduardo Pitar, ¿no? También un industrial importante.
pero hablamos de una gran vivienda que por curiosidad les puedo contar que tiene salón, estar, comedor, 6 dormitorios, 2 baños, cuarto de costura, cocina, oficio, 2 dormitorios más de servicio, aseo y despensas. Una buena casa en el centro de Cáceres. El resto ya eran viviendas de menor extensión y oficinas. En el ángulo de la esquina, como pueden ver en el proyecto, pensó en su tradicional torre mirador, pero después ya no se hizo. Sí se construyeron esos distintos miradores, los placados también con piedra, y en la parte superior esas pérgolas que sí que estaban ya realmente en la tradición de la arquitectura también madrileña, por ejemplo, de Gutiérrez Soto, esas pérgolas que se hicieron mucho en Madrid y que también hay algunos ejemplos en el propio Cáceres. La construcción es a base de hormigón en masa en muros, armado en zapatas y pilares, forjado losas de hormigón en los pisos, etc. En esta década, ya queda poco, proyecta las viviendas que se construyen para maestros, empleados, capataces y obreros municipales en la barriada de San Blas. Esa barriada que está detrás de la ermita de la misma advocación, en terrenos municipales, y que se construyen entre 1952 y 56. Las casas se acomodan a las condiciones del Instituto Nacional de la Vivienda, y en el proyecto se indica lo siguiente, por parte de Ángel Pérez. Dice, se hace preciso intentar al menos disminuir en lo que sea posible la angustia que hoy padecen numerosos vecinos de esta capital, al no encontrar vivienda donde instalarse y al tener que someterse a las condiciones de precio, por un lado, y de falta absoluta de mínima habitabilidad, por otro, que se le ofrecen para poder vivir. De entre estos vecinos forman parte el número muy considerable de los propios obreros y empleados del ayuntamiento, y son muchas las peticiones que se suscriben y que el ayuntamiento ha recibido de los mismos para que se arbitraran medios con los cuales pudieran remediarse su difícil situación. Son casas de una planta y de 3 tipologías distintas según la categoría profesional del cabeza de familia. La ordenación que habíamos visto antes se hace con manzanas de 2 viviendas en las 2 primeras filas y 3 filas detrás de 6 y 8 viviendas. Es una zona, como saben, de gran desnivel. Cuando bajamos por Hernán Cortés hacia abajo nos encontramos este espacio, hacia la ermita. Son edificios sencillos y funcionales que tenían 3 tipologías diferentes y que, como ven, pues se conservan, y muchas de ellas incluso están continuamente pues mejorándose, transformándose y cambiando algunos de sus aspectos. Más tarde, entre el 55 y el 56, también nos vamos a encontrar en otros barrios, otras promociones como en la Ronda de San Francisco, luego barriada del Espíritu Santo. El proyecto es del 49, tardarán un tiempo en hacerse, y ya en esos años que he citado antes, exactamente en el año 55, se va a inaugurar otro gran proyecto que tenemos, este sí, conservado en nuestra ciudad. Se trata de la Escuela Elemental de Trabajo y Capataces Agrícolas, que después será el Instituto Politécnico de Formación Profesional Javier García Tellez, y hoy la Escuela de Idiomas, aparte de otros elementos del mundo de la enseñanza, ¿no? Un proyecto firmado en este caso en 1944, encargado por el Ministerio de Educación Nacional y compartido con Francisco Calvo. Ambos realizan este gran edificio. El edificio ofrece una primera parte, como ven en ese gran dibujo superior, más, diríamos, más noble, más monumentalista, y sin embargo una parte posterior más funcional, ¿no?
Todo esto se conserva en la actualidad, aunque también ha tenido varias intervenciones. El edificio, en este caso, también tiene esa entrada, como he dicho, monumentalista, con ese triple arco sobre columnas, con el espacio, además, luego esa terraza superior y sobre todo también un patio interior porticado que nuevamente pues ennoblece la edificación. Aquí tenemos los distintos dibujos que se hicieron. Tenía una capilla en el eje central y también el edificio tal como se conserva en la actualidad. Se proyecta, como se puede ver aquí, con un jardín delante, ahora sí funciona el ratón, pero cuando se produce ya la alineación total de la calle no cabe la realización. Ya en la memoria los autores apuestan, dicen, por un edificio identificable plástica y constructivamente con la tradición arquitectónica de la ciudad. Y Pérez, que colaboró con los arquitectos conservadores de zona de la Dirección General de Bellas Artes, que antes hemos comentado, Luis de Villanueva, González Valcárcel y Rodríguez Cano, también sigue en esta década sus intervenciones en la ciudad antigua. Reformará el Palacio de Obando, hará el acceso al aljibe del Museo de Cáceres, la reforma en el jardín del museo, la adaptación del Palacio de la Isla para biblioteca, la reforma del Palacio de Monrey y la Plaza de San Juan, actual Cámara de Comercio, sustituirá la cubierta en la parroquia de San Juan, pero me apetecía también poner este proyecto de un jardín para la Plaza de las Veletas delante del museo, donde había 2 hileras de árboles. La iniciativa fue de don Álvaro Cabestany, que era presidente del patronato de la ciudad monumental y que escribió al ayuntamiento sugiriendo que se hiciera un jardín de estilo medieval, decía la carta, en la Plaza de San Mateo. La corporación recogió la idea y el arquitecto municipal, Ángel Pérez, lo diseñó ya en 1961. El arquitecto lo justificó diciendo que daría mayor realce a los monumentos que existen en la citada Plaza de las Veletas. Por ello lo proyecta con plantas bajas de arbustos y flores para no quitar perspectivas. En el centro de 2 macizos se dispondrían 2 puentes con 2 pequeños estanques. Sin embargo, en carta firmada por el conde de Canilleros, que era presidente de la Comisión Provincial de Monumentos entonces, se critica tal proyecto y deniega el permiso para hacerlo tras acordarse por unanimidad. Manifestar la disconformidad de la comisión con el citado proyecto que constituiría un anacronismo y desvirtuaría el carácter de esta zona de la ciudad antigua. Al final, efectivamente, el jardín no se hizo. Siguieron los árboles que también luego un día ya se quitaron. En los años 60 cabe destacar otra gran operación urbanística que no quería dejar de mencionar, ya que en el año 1962 firma el proyecto de la nueva plaza en la zona del Colegio y Convento de la Compañía. Aunque Valcárcel lo incluye en los proyectos de la Dirección General, la obra está firmada, todos los dibujos, todo el proyecto, la memoria, etcétera, por Pérez, es obra de Pérez. El promotor de la misma fue el citado presidente del patronato de la ciudad antigua, Álvaro Cabestany. Pérez proyecta y realiza una escalera, como ven, y todavía continúa, de doble vuelta de granito y barandilla, unas pequeñas estancias laterales para venta de souvenir, que todavía también siguen existiendo, ¿no? Que las vemos aquí en el proyecto y son las que vemos aquí. Y también un murete en la Cuesta de la Compañía. En la memoria indica que tiene el ambiente de esa arquitectura de influencia americana traída de los conquistadores. Y además Ángel Pérez escribe que se construía la plaza con el fin
de ampliar las perspectivas y poder contemplar bajo un punto de vista mejor las fachadas de la iglesia de San Francisco Javier y del Instituto de Enseñanza Albrocense, que es lo que era entonces el edificio del Colegio de la Compañía, hoy Escuela de Arte Dramático. Para su realización se utilizó piedra de cantería y mampostería y se inauguró en 1966. Yo creo que la construcción, más que de ese estilo americano, tiene ese estilo escurialense con las bolas, etcétera, que también se había hecho mucho en la posguerra española. Y sí, bueno. Y sin duda esa pretensión que tuvo Ángel Pérez de que se vieran mejor todas las fachadas del fondo, pues se produce, y sobre todo se trató de una acción muy escenográfica que ahora, como sabemos, sirve como telón de cine. Además, en estos años, Pérez también proyecta la antigua estación de autobuses, tras un montón de proyectos desde el año 39, que es terminada de forma más modesta en el año 1963 y que ya ha sido derribada. Fuera del centro urbano, Pérez hará la casa de ejercicios espirituales junto a la ermita de la montaña, que promovió el obispo Llopis Iborra. Los planos y proyectos están fechados en 1951, pero la obra no se entregará hasta 1963. Y ya, bueno, ya como conclusiones, y terminamos, podemos afirmar que Ángel Pérez fue el arquitecto más prolífico de la etapa durante la que trabajó, 40 y tantos años, como hemos dicho, que supo y quiso evolucionar desde lo que había aprendido en Madrid, tanto por el eclecticismo, regionalismo, monumentalismo, distintos neos con los que empezó, como también fue asimilando lo que leía en las revistas de arquitectura, que eran uno de los medios fundamentales para llegar al movimiento moderno, al racionalismo, donde acomodar la forma a la función. Lo mismo con respecto a las técnicas de la construcción, con la utilización del hierro y los muros de carga y las estructuras conforme evolucionó las estructuras de hormigón armado. Las condiciones económicas de la posguerra y los años posteriores le obligaron a una arquitectura más funcional, más pobre en recursos de materiales, pero que supo asimilar perfectamente. Pérez supo también contribuir a configurar un ensanche con esas calles perpendiculares, por supuesto también con ayuda de los ingenieros municipales, que en algún caso firman alguna obra, pero estas que les he puesto realmente solamente las firma él, aunque seguro que también tendrían que intervenir. Y con un trazado de calles anchas y espaciosas que creo que realmente nos hace valorar todas estas operaciones y la ciudad que tenemos ahora, de ese gran, de ese gran parque, de ese gran paseo de Cánova y esas calles perpendiculares, son calles que, a pesar de los pocos recursos de nuestra ciudad, creo que son calles muy, muy interesantes, anchas y espaciosas. También supo dotar de grupos de viviendas económicas en varios barrios periféricos, que hoy ya están céntricos. Sabemos cómo las viviendas de toda la zona de Berrocala, etcétera, se están transformando en viviendas muy modernas por la buena situación que tienen, ¿no? Fue autor de algunas casas punteras por sus soluciones estructurales, la adaptación a la difícil topografía de la ciudad, como la de Los Picos o la de la Plaza Marrón, que también hemos visto. Junto a Ángel Pérez van a coincidir otros arquitectos a lo largo de su larga actividad profesional. Nombres como Francisco Calvo Traspaderne, López Munera, José López Montenegro, Luis Gutiérrez Soto, Pellón Ibierna, Yarnoz, Fernando Hurtado, Vicente Canela, ya así nos vamos acercando más. Todos ellos han construido nuestra ciudad.
Muchas de sus arquitecturas están hoy ya catalogadas en el planeamiento municipal vigente con protecciones diferentes, ambiental singular o estructural. Otras pasan más desapercibidas, pues si recorremos la ciudad, como yo lo hago muchas veces, nos las vamos encontrando más o menos sencillas o monumentales, pero todas con su interés. Son nuestro paisaje urbano que debemos de valorar y sobre todo conocer. Muchas de sus obras han desaparecido, como hemos ido diciendo, también sustituidas por viviendas de más pisos, etcétera, y ahí tenemos un patrimonio perdido que solo nos queda conocer y recordar. Nada más y muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, aunque creo que tengo la garganta ya al límite, pero bueno. Bueno, pues si no hay preguntas, nos... Te has sobrepuesto a las enormes dificultades de tu garganta y ha sido una conferencia magistral que te agradecemos enormemente. A mí me ha permitido descubrir muchas facetas desconocidas de Ángel Pérez, así que fantástico, muchas gracias. Es difícil resumir su obra, pero la verdad es que ya digo que fue un arquitecto fundamental, ¿no?, de nuestra ciudad, como algunos otros, que también habría que hacer un buen estudio de Calvo Traspaderne y de todos los demás, pero él fue clave, ¿no? Bueno, pues nada, sí, muchas gracias, María del Mar. Yo me gustaría, es que merece comentar algo, es que es impresionante la obra de este hombre y qué capacidad de adaptación a distintos estilos, movimientos, una cosa impresionante. Desde luego, con más o menos acierto en algunos casos, con muchísimo acierto en la Casa de los Picos. La planta de la Casa de los Picos para mí es una cosa extraordinaria y yo creo que supera con mucho la referencia esa de Casto Fernández Show. A mí me parece muchísimo mejor que la de Casto Fernández Show. Esa es una obra absolutamente descomunal para esa época y de una actualidad tremenda. Pero esa que es la conocida y bueno, yo creo que en fin, muy irreconocida, ¿no?, por todo el mundo. Pero a mí, desde luego, hay una que siempre me ha descolocado absolutamente, que es la del refugio, ¿no? La del refugio de San Blas. Vamos a ver, eso, o sea, ves croquis de Mendelssohn, de arquitectura expresionista de aquella época, y es parecidísima. Entonces, yo nunca he entendido, además es una cosa singular, es como una cosita que aparece ahí y no vuelve a haber ninguna otra referencia, ningún otro arquitecto aquí, él mismo no vuelve a hacer nada parecido. ¿De dónde tomaría ese hombre un poco la idea aquella o tal, ¿no? Ahora, cuando has comentado lo de la revista, que yo no conocía, de los hermanos Fernández Show, puede que en aquella época, yo recuerdo que comentaban que Mendelssohn estuvo en Madrid, pues yo creo que por esos años, por los años 30, que tomaron contacto con él Feducci y Eced, que de ahí salió un poco también la idea esta del Capitol, ¿no? Y siempre se habló de esa influencia de Mendelssohn cuando estuvo aquí. Pues, no sé si a lo mejor el reflejo de aquella visita en alguna revista y tal la tomó este hombre para esa obra tan singularísima que es El Refugio, ¿no? Yo lo que siento que lo he intentado y hablé ya hace años con los que estaban relacionados con el laboratorio y tal, yo no he encontrado... Hay una casa, algo parecido en el archivo, pero que es que no se parece tanto como para... Yo he estado tentada de ponerlo, digo, a lo mejor es que este es el proyecto, porque habla de la Avenida de Mayo, pero no dice el número, y luego lo cambió radicalmente, quizás, pero el proyecto así como tal, no me atrevo a decir cuáles de las casas que he encontrado. Y ya digo, las fotos me las dio Fernando Carvajal hace ya años, porque este trabajo lo empecé yo para la parte de Badajoz también. Colaboró mucho conmigo la profesora Cruz Villalón, ¿no? Y fue el trabajo que presenté yo a la cátedra, al examen de cátedra. Pero luego he seguido porque me parece muy apasionante el seguir conociendo todo esto. Pero ese edificio me falta, no sé si Fernando a lo mejor sabe algo más, Fernando Hurtado.
A lo mejor él sí lo conoce bien y nos puede contar algo, porque ya que estamos. De ese... A mí siempre... Pues el caso es que hemos intentado, ¿verdad, Vicente? Que el mundo de la farmacia lo domina bastante, pero no he acabado de aclarar bien ese edificio ni nada. Por eso digo, a lo mejor Fernando sabe algo más. Bueno. Oye, perdón. No. Estoy diciendo No sé. Fernando y es Miguel, Dios mío, perdona, Miguel. Y además que sé perfectamente Miguel, Fernando. No sé nada de ese edificio, pero me gustaría hacer una precisión sobre la Casa de los Picos. La Casa de los Picos, si comparamos el primer proyecto y lo comparamos con el segundo, el definitivo, realmente parecen de manos distintas. Sí, es verdad. Y ahí hay un gato encerrado. Es que la mano distinta era el ingeniero José H. Asensio, que era el calculista que tenía en su estudio y que parece ser, yo no sé si estaría suscrito a Cortijos y Rascacielos, pero sí que estaba suscrito a una revista alemana. Yo esto, cuando el Docomomo, no lo pude decir porque no había encontrado la nota, que ahora, haciendo inventario del estudio, la he encontrado. Muy bien. El aparejador de la Casa de los Picos fue Eulogio Picón Torralbo, un aparejador que actuó ahí puntualmente, pero que luego fue el aparejador que estaba en el estudio de mi padre durante un montón de años. Y este hombre nos hizo la confesión de que realmente la idea del segundo proyecto de la Casa de los Picos fue de José Hacha. Y vino, la cuestión vino porque las medianeras de ese solar eran terribles. Eran oblicuas respecto a la fachada y además convergentes. Y entonces parece ser que el primer proyecto no gustó nada a la propiedad, porque tenía las habitaciones en ángulo agudo, respecto, al ser la medianera y la fachada, hacer un ángulo agudo, pues le dieron varias vueltas y parece que este José Hacha, era ingeniero militar, y que yo rememoro un poco una conferencia que hubo aquí en el colegio también, 6+6, ingenieros arquitectos. Evidentemente, en un estudio de arquitectura se hace un trabajo en equipo y muchas veces los documentos no reflejan todas las vicisitudes de la realidad. Por eso yo quiero, pues, echar un cuarto a espadas a la memoria de José H. Asensio, que parece que tuvo una influencia fundamental en la solución definitiva, convirtiendo unas habitaciones que acababan en ángulo agudo en ángulo recto. La solución era muy fácil, muy fácil. Parece que partió de la medianera oblicua respecto a la fachada, tiró una perpendicular por el punto de encuentro con la fachada y apuró hasta el vuelo permitido por la ordenanza municipal, que era, creo recordar que era 1 metro y pico. Y cuando llegó a ese punto, paralela a la medianera, y de esa manera, de esa forma, consiguió que todas las habitaciones fueran rectangulares. ¿Cuál fue la realidad? Pues supongo que habría una interacción continua en el estudio, pero no hay que olvidar a este hombre que ha pasado sin pena ni gloria y que merece ser recordado en la historia de este edificio. Yo creo que tienes que hacer un artículo rápidamente, ¿no? Bueno, pues se hará. Bueno, por eso yo también he hablado cuando las alineaciones que las firma Ángel Pérez, pero que tendría el equipo con el ingeniero también del ayuntamiento y todo detrás, ¿no? En todas esas obras. Y como tú dices, claro, firmaba él, pero pues nada, me parece muy interesante, claro. Interesantísimo, Miguel, este descubrimiento. Y de lo que dices, hay una conexión también con Francisco Vaca Morales en esto de la suscripción a la revista alemana.
Porque Vaca Morales se sabe también que estaba suscrito a una revista alemana que influyó en él sensiblemente. Y yo te iba a preguntar, María del Mar, si tenemos o tienes conocimiento de otra posible conexión que era la faceta de escritor, por así decirlo, que tenía Vaca, si también Ángel Pérez has descubierto. Yo creo que no. Sí. Yo tuve ocasión de hablar con el hijo de Ángel Pérez, que era aparejador, pero la verdad que me dio muy pocas pistas para empezar, porque no guardaban, por ejemplo, para el cine, hizo el Cine Norba, me contó que había hecho una maqueta en barro, pero que la habían destruido, y que sí que él me dijo lo de la revista Cortijos y Rascacielos, que eso sí, él era testigo que las tenía en el estudio su padre, pero otro tipo de cosas, y yo no he visto ninguna. Vamos a ver, Pérez no era como Vaca, que Vaca era un intelectual, participaba también de todo un movimiento de la arquitectura, el tema de la masonería y todo eso. Yo creo que Pérez no era así, entiendo por lo que yo he visto y he podido comprender, ¿no? Creo que en ese aspecto era diferente. Pero vamos, a lo mejor llega un día Miguel y también nos cuenta que ha encontrado una nota de algún texto, que he tenido el lapsus de llamarlo como a su padre, pero bueno, el estar hablando toda la conferencia y mencionar también a Fernando. Pero bueno, pero sí, yo creo que conocimiento de ese tipo de preocupaciones más humanistas, como demostró Francisco Vaca, pues que yo sepa, no. Se ve que estaba todo el día haciendo proyectos, porque es que no os podéis hacer ni idea. No os podéis hacer ni idea que entrando en la página del SIC, que ya sabéis que están hasta el año 50, tienen recogido todos los proyectos, coges cualquier año y pones Ángel Pérez y está la reforma de la casa de la calle Nido, la reforma de la casa del barrio de la Berrocala, la reforma. Es que era continuamente haciendo este tipo de trabajo, que de ese tipo no he traído porque tampoco podía, estaba ya preocupada con que iba a ser larga la conferencia, aunque he procurado llevar un ritmo de no meter comentarios para no salirme, pero es que trabajó mucho. Claro. Pues nada, a estudiarla. Ahora tenéis este premio, ¿no? Estamos jubilados. Bueno, yo también me he jubilado ya, y ya veis. Así que se puede optar a ese premio, que es para arquitectos, además de estudiar la arquitectura de toda esa época, ¿no? Y luego hay un premio, o sea que... Claro. Muy bien. Pues nada, gracias por vuestra atención y todo lo que podamos hacer. Oye, a ver si puedo eliminar el... Sí, pero iba a eliminar... Está en el escritorio. Sí, es que lo he puesto ahí y luego la papelera, sí, porque como es